Hola, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí conmigo. Estoy muy agradecida de que estén pasando otra vez por este canal, le estén dando clic y vengan un ratito a acompañarme conmigo en esta segunda parte de otoñales, que ahora les traigo 4 fragancias, pero de Fraiche, que tanto les gustan. Así que vamos a comenzar con ella. Así que comenzamos. Pues sí, les tenía pendientes ya su segunda parte de perfumes ya otoñales para esta temporada, que ya quiere empezar a sentirse el frío y el fresco, y la verdad es que sí ha estado un poquito más fresco aquí en la Ciudad de México. Ya se respira distinto, se empieza a respirar como que otro aire cuando empieza a entrar el otoño. Y les traigo 4 perfumes. Vamos a ir de unos amaderados muy lindos hasta otros más juveniles y unos con porte. Hay un clásico aquí que espero que les guste mucho, que voy a empezar con él. Y este es Fendi. Pues ya saben, Fendi es una marca italiana. Este fue uno de los primeros perfumes, creo que sacó Fendi. Y de verdad que es un perfume muy especial. Sí, no es un perfume para todos los olfatos ni para todos los gustos, porque sí es un perfumito misterioso, es un rey de los amaderados, a mí me parece. De hecho, yo en su momento lo usaba una amiga mía. Yo tenía, no sé, como unos 20 años y me quedé con muchas ganas de usarlo. Me encantaba cómo se lo percibía ella, proyectaba padrísimo esas maderas endulzadas, porque es una madera tipo caoba, digo, a mí sí, a mí me llega, pero llega también, tiene unas flores ahí bastante interesantes. Ya saben, son de estos de los ochenteros que pues van dejando su estela y tienen su complejidad bastante linda. Y es de 1985, ¿eh? Yo lo conocí como por ahí del 90, más o menos. Y me quedé con muchas ganas de usarlo. La verdad es que no tenía el presupuesto para comprarlo. Y pues bueno, yo siempre me quedé con ganas. Creo que ya no lo hacen, pero pues bueno, qué padre que Fraiche lo traiga por aquí. Y si tiene una salida cítrica un poquito fuerte, luego empieza a salir esa madera, que es lo que yo les digo, que es una madera muy peculiar. Yo creo que sí es un perfume. La verdad es que teníamos en ese tiempo 20, 21 años y lo usaba mi amiga, pero yo sí lo siento un perfume con porte, con presencia de los fuertes, pero como para usar arriba de 35 años. No es un perfume juvenil, pero es un perfume perfecto para el otoño, porque así te sientes con unas maderas envolventes, una vainilla muy linda. Bueno, se siente un poquitito avainillado, dulce. Tiene un chorro de notas, tiene cilantro, tiene palo de rosa de Brasil, tiene bergamota, mandarina, limón. O sea, sí trae un cítrico bastante lindo, pero eso solamente hace que como que las bases, que son muy profundas, como que se asienten. Trae en el corazón, trae clavel, trae rosa, trae ylang ylang también, trae jazmín, trae lirio de los valles. De verdad son de esos perfumes muy completos, con ninguna. De repente sí, el geranio se le siente un poquito más arriba, que es lo peculiar de este tipo de perfumes de esta época, pero la verdad es que va bajando y queda una madera bastante linda. En la base trae especias, musgo del roble, pero es un musgo muy bajito. Trae cuero, trae sándalo, trae almizcle, trae vainilla, trae ámbar también. Es un perfume lindo. En un principio, ya saben, los de Fraiche como que de repente son estridentes y sí dan un bofetón, pero ya conforme va bajando, después de una hora ya se empieza a convertir en otra cosa y lo empiezas a disfrutar mucho. En el secado les digo que quedan unas flores ahí muy bajitas, con un ámbar mucho más profundo y una madera muy linda, muy endulzadita. A mí me lo parece así. Es un perfume muy lindo, ¿eh? Que yo sí usaría de Fraiche. No es de los que tienen ahí, que son los clásicos y que de repente pues como que no los sientes tan usables. No, la verdad es que si conforme va bajando, pues ya se empieza a estabilizar un poco. Y pues bueno, chequenlo a ver qué tal les parece. Yo quise abrir con que es un muy buen clásico. Y es un perfume totalmente otoñal. A mí me lo parece así. Y es un perfume muy envolvente. Y es un perfume cálido. Entonces, bueno,
por eso se los traje por aquí. Vámonos con el otro. Yo les dije que había uno de los estrenos que yo iba a ir comprando porque me iban cerrando el ojo y me iban gustando. Los iba a comprar en presentaciones un poquito más grandes. Y sí, les traigo el otro, que es Alibi, de Oscar de la Renta. Y yo les dije que lo iba a comprar en grande porque yo no me lo puedo perder. Si lo descatalogan o algo, no, no me lo puedo perder. Aparte, cuando lo vine a reseñar, como que no entraba todavía el frescor de los días y se sentía un poquitito pesado. Y es un perfume lindo, ¿eh? Sí lo he percibido mejor ahorita en estos días un poquito más frescos. Por ahí me preguntaban que si se parecía al Burning Roma. Sí, un poquitito en el secado. No es un súper perfume muy semejante, pero se parece un poquitito en el secado. En la salida pues trae flor de jengibre, trae mandarina. Yo lo siento, trae praliné y ese dulzor está desde un principio y es lo que lo hace cálido y envolvente y abrasador. A mí me ha gustado mucho por esto, pero también trae sus notas frescas y cítricas, que está siempre ahí como que jugando entre ser cálido y ser fresco. Y no me lo parece un perfume muy pesado, me parece un perfume muy, muy bien llevado, vamos, están ahí todas las notas como que muy bien llevadas. Es un perfume también, a mí se me hace juvenil para a partir de los 25 años, pero es de los que también te dan un poquito de presencia, lo puedes llevar a una cena, a una comida de peso, a lo mejor que empiezan pues un poquito las fiestas por ahí también lo puedes usar en la noche, pero en el día también, en un día fresco, para ir a la oficina también, si te sientes a gusto con él, también lo puedes usar. A mí me dio una buena proyección, una muy buena estela, una proyección pues con más o menos, las personas me percibían arriba de 1 metro, 1,5 metros, y me decían, hueles muy rico. También me duró arriba de 5 horas. Esto es de los que traen muy buena fijador, muy buena fijación en la piel. Y también trae almizcle, trae amberwood. Almizcle también es lo que les digo, que como que ayuda a que esas notas tan amaderaditas o tan dulces no se vayan muy arriba y lo mantiene bastante bien y bastante estable el perfume. Trae heliotropo, trae orquídea también, y orquídea es lo que lo hace muy lindo también. Pues en fin, yo se los dejo por aquí. Yo les dije que me había gustado en un principio y no se me ocurrió otro mejor que también para traerlo en otoño-invierno. Aparte, pues es uno de los nuevecillos que trae por ahí Fraiche y es uno de los que están muy lindos. Es un agua de perfume y está muy bonito. Así que vámonos con el otro perfume que, este es Sisterland Red. Y también, también es un muy buen perfume. También es de los nuevos, de los que acaba de sacar a principios de año Fraiche. En su momento a mí no me había convencido tanto porque le faltaba reposo al perfume. Y ahorita sí, ahorita me gusta mucho. Este perfume es muy parecido a la Vida es Bella de Lancôme, pero como que 2, 3 rayitas abajo. Pero es muy lindo, lo pueden usar las chicas también. Está en esa línea también de los juveniles, pero está perfecto para usar en otoño-invierno porque proyecta, porque te da calidez, porque también te voltean a ver, porque está coqueto. Trae, ya saben, trae flor de iris, que es lo que lo hace súper bonito. Se siente mucho más que la rosa está un poquito bajita. Trae durazno y trae toronja. La verdad es que se le siente mucho más el cítrico. Yo no siento mucho el durazno, pero el cítrico está muy lindo junto con la rosa y el iris. Y también trae praliné y trae amber. Entonces, pues trae los dulzores y el combo adecuado para el otoño, ¿no? Que es lo que nos gusta, sentirnos pues un poquito más dulces y luego se empiezan a antojar las vainillas y todo este tipo de cosas. Y pues bueno, se los traigo, es muy bueno, le quedó bien a Fraiche. En un principio a mí no me había llenado mucho el ojo, pero ahorita sí, ahorita ya con el reposo y con las temperaturas que están haciendo, yo creo que es mucho más usable. Y también está un poquito, no es súper juvenil, pero es un perfume que está en el límite de entre los juveniles y un poquito más seriezones. Y pues vámonos con el último. Yo les dije que a mí este perfume me había encantado.
y yo no podía dejar pasar, no comprarlo en esta botellita aparte, ¿no? Que son los torsos, que son muy lindos de Freche. Y este es el de Shakira, el último que sacó, que es Midnight, Dance Midnight. Y está bien lindo, a mí me encantó, me encantó. También se me hace un perfume juvenil, trae muy buena estela, muy buena proyección, me fijo arriba de 5 horas. Es de los buenos de Fraiche, la verdad, y de los buenos de celebridad de ella. Sí, sí tiene buenas cosillas por ahí. Y trae grosellas negras este perfume. Trae también avellana. Trae la Nutella famosa, ¿no? Y sí, es un perfume dulce, avainillado, juvenil, también para salir en la noche está muy padre, a mí me encantó. También me lo llevé a trabajar, a mí no me importó. Y también lo disfruté bastante y me lo chulearon. Me dijeron, oye, eso huele súper rico. Y yo, sí, traigo Dance Midnight de Shakira. Y bueno, aparte me encantó porque lo pude conseguir con mi botellita. Yo les dije que lo iba a conseguir en grande y sí. Trae también pimienta rosa, grosellas negras, trae pera, trae bergamota, trae todo este combo de los avainillados, ambarados para esta época. También está perfecto, ¿eh? Trae regaliz, ¿eh? En la parte floral trae nardos y también se le sienten por ahí muy lindos, muy lindos. Como que bajan mucho también los dulzores que trae abajo, porque trae tonka, trae vainilla, trae benjuy. Está perfecto, de verdad perfecto para esta temporada y aparte está bien juvenil, está bonito, está femenino, está sexy también, a mí me lo pareció. Entonces, pues bueno, se los dejo por aquí. La botellita me encantó también. Ya ven que su botellita de ella pues también es un torso, no tan bonito como pero bueno, está muy lindo también. Y pues, digo, bueno, el de Shakira es muy bonito la botellita, pero bueno, también está muy lindo. Y pues hasta aquí llegamos, chicas y chicos. Espero que les haya gustado mucho el video. Yo les debía, vamos a empezar con estos ya a abrir la temporada. Vamos a ver qué más se nos va ocurriendo. Y pues cuéntenme si ya han usado estos, porque pues ya unos ya salieron, si les han gustado o no, qué otros les gustaría para reseñar para esta temporada. Y pues ya saben, por aquí los vamos poniendo. Mi nombre es Karina, esto es Los Aromas de la Catrina. Sígueme en Facebook y en Instagram como Los Aromas de la Catrina. Si quieres hacerte miembro, también me puedes ayudar haciéndolo o regalándome un super gracias. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.